Bienvenidos amigos nuevamente a nuestra serie de estudios bíblicos La Fe de Jesús. En esta oportunidad desarrollaremos la lección número 14, titulada y con el tema La Iglesia. Antes de esto quiero invitarte para poder hacer una oración y pedir que el Señor pueda guiar nuestro estudio. Oremos. Querido Padre, muchas gracias en esta oportunidad nuevamente por abrir tu palabra. Acompáñanos en este lugar y en los diferentes lugares donde tu palabra también será abierta para conocerte más. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que hay una iglesia? ¿O cuáles son las características de la iglesia que el Señor tiene en este lugar? La lección de este momento tratará de responder si hay una iglesia verdadera. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera? Y antes de iniciar en el estudio, nosotros vamos a introducirnos en la fundación y el fundamento de este tema. La pregunta 1 dice, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Mateo, capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el 18, nos dice de esta manera. Respondiendo Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Es interesante el texto, pero el texto presenta una gran verdad. Cristo es el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca, Cristo, es que se fundó la iglesia cristiana. Por eso la respuesta a nuestra pregunta 1 es Cristo. La pregunta 2 para nuestro estudio de este momento dice así. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios, el capítulo 2, el versículo 20 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia tiene como personas, gente que hace que la iglesia crezca. Sin embargo, no son las personas las que hacen que la iglesia crezca. No fueron los apóstoles, no fueron los profetas. Es Cristo, la piedra principal, la que genera el cimiento más fuerte para sostener la iglesia. Por eso la respuesta para nuestra pregunta 2 es Cristo. La pregunta 3 de nuestro estudio nos dice de la siguiente manera, y entra en el tema de la organización de la iglesia. Dice de esta manera, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4, versículo 11 y 12 dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Saben, Dios necesita de los seres humanos para que mediante ellos podamos crecer en el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nuestra respuesta entonces para la pregunta 3 es, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros son necesarios en la iglesia. Y somos nosotros quienes podemos tener esas responsabilidades también. La pregunta número 4 de nuestra lección o de nuestro estudio dice, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo 4:23 es un texto muy conocido que me gustaría leerlo y dice así, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso fue lo que hizo Jesús. Recorrió toda Galilea, enseñando, predicando y sanando. Sin embargo, también esa es la misión de la iglesia, enseñar, predicar y sanar. La respuesta número 4 es enseñar, predicar y sanar. Cuando vamos a la pregunta número 5, vamos a encontrar esta pregunta. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo continúa y dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, como los responsables de esa iglesia. ¿Cuál es la respuesta entonces para esta pregunta? Escogiendo personas de entre los miembros que tengan facultades, habilidades especiales para el cuidado de las personas. La pregunta número 6 de nuestro estudio tiene que ver con las características de la iglesia verdadera. Y para eso dice la pregunta: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13:15 dice así: porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hace un momento vimos que Jesús vino a sanar, a enseñar, a predicar. El ejemplo viene de Jesús. Entonces, ¿qué ejemplo nosotros como iglesia debemos seguir? El ejemplo de Jesús, nuestro mayor guía. Él es a quien nosotros debemos seguir. La pregunta número 7 de nuestro estudio dice así: ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia? ¿Cómo la iglesia debe comportarse? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el parámetro, la medida, cómo la iglesia tiene que vivir, comportarse? Sencillamente hay 2 cosas. La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. La iglesia verdadera tiene estas 2 características: obedecer los 10, no 9, los 10 mandamientos y tener el testimonio de Jesús. La pregunta 8 dice: ¿qué don poseerá la iglesia? Apocalipsis 12:17 y 19:10 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y voy a agregar un texto más: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La respuesta para nuestra pregunta número 8 es el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. ¿Cuál debe ser nuestra decisión? Estamos aprendiendo cuáles son las características de la iglesia que Dios tiene en este lugar, las características de la iglesia verdadera. ¿Cuál debe ser nuestra misión como iglesia? El de sanar, el de enseñar, el de predicar. Nuestra decisión por eso debe ser esta. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Yo estoy seguro que los textos bíblicos fueron claros. Dios fundó la iglesia. Es importante para nosotros el valor de la comunidad que nos da la iglesia. Ahí podemos desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, no para nosotros mismos, sino para cumplir la triple misión que el Señor ha puesto sobre la iglesia: predicar, enseñar y sanar. ¿Quieres ser parte de ella? Que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima lección.